Y si te dijera que gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de cómo reaccionas, y si descubrieras que el enojo, más que un impulso natural, es una elección que puedes desaprender, y si pudieras vivir en paz, incluso cuando el mundo a tu alrededor elige el caos. Este no es un mensaje sobre cómo calmarte superficialmente. No estás aquí para respirar hondo y contar hasta 10. Estás aquí porque en el fondo intuyes que hay otra forma de vivir, una más serena, más libre, más digna de quien estás llamado a ser. Y esa forma comienza donde termina la reacción impulsiva. Durante años, tal vez décadas, has sentido cómo el enojo te roba energía, rompe vínculos, nubla tu juicio y deja una estela de consecuencias que luego te pesan. Lo has justificado, lo has normalizado, pero tal vez ya te cansaste. Tal vez ya no quieres seguir siendo arrastrado por lo que hacen o dicen los demás. Este guión no pretende decirte qué sentir, sino enseñarte cómo transformar tu relación con lo que sientes, a través de 12 estrategias profundamente estoicas y profundamente humanas. Te acompañaré paso a paso para que aprendas a recuperar el control que nunca debiste perder, el de ti mismo. No es teoría, es práctica. No es rigidez, es libertad. No es resignación, es poder en su forma más silenciosa. Prepárate, porque después de esto verás al enojo con otros ojos. Y sobre todo te verás a ti mismo con una claridad que quizás hacía años que no sentías. Renuncia al control sobre los demás. Hay una verdad silenciosa que muchos descubren solo después de haber sufrido mucho. Una gran parte de nuestro enojo no nace del mal en sí, sino de una expectativa rota. No nos enojamos porque el mundo sea cruel, sino porque no se comporta como creemos que debería hacerlo. Esperamos respeto, comprensión, gratitud, justicia, y cuando no llegan nos arde por dentro. Pero ¿qué hay detrás de esa herida emocional? El intento a menudo inconsciente de controlar lo que no está en nuestras manos. Pensamos, debería tratarme mejor. Tendría que entender por qué estoy molesto. Lo mínimo que podría hacer es agradecer. Y al decir debería, estamos escribiendo una especie de contrato invisible con la realidad. Uno que nunca fue firmado por la otra parte. El problema es que cuando la vida no cumple con ese contrato imaginario, nuestra mente se rebela, se irrita y estalla. Y entonces, sin darnos cuenta, entregamos nuestra paz a los vaivenes del comportamiento ajeno. El estoicismo, sin aspavientos ni dramatismo, nos lanza una pregunta directa. ¿Por qué pretendes que el mundo actúe según tu guión? ¿Quién te aseguró que los demás tienen que adaptarse a tus deseos, tus códigos, tus formas de ver las cosas? Epicteto, uno de los grandes sabios estoicos, lo expresó con una claridad desarmante. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Y en esa distinción, tan simple en apariencia, se encuentra una de las claves más poderosas para alcanzar la serenidad. Tú no puedes controlar si alguien te aprecia o te ignora, si te habla con cariño o con frialdad, si cumple una promesa o la olvida por completo. No tienes poder sobre el humor con el que se despierta tu pareja, ni sobre la actitud que tendrá hoy tu jefe, ni sobre las reacciones de tu familia ante tus decisiones. Y sin embargo, solemos actuar como si sí lo tuviéramos. Como si bastara con comportarnos bien para que todo fluya, o con hablar claro para que el otro entienda, o con dar mucho para recibir lo mismo. Pero el mundo no se rige por esa lógica. Las personas no siempre responden con justicia ni reciprocidad, y la vida, caprichosa y libre, no se adapta a nuestras expectativas. Imagina por un momento esta escena: alguien muy cercano a ti, quizás un amigo o tu pareja, te lanza un comentario hiriente, injusto. Tú con todo tu esfuerzo habías intentado ser amable, apoyar, estar presente. Y sin embargo recibes una crítica áspera, un juicio duro, una reacción que parece no tener nada que ver con lo que tú ofreciste. ¿Qué haces? Tu primera reacción tal vez sea el enojo. Tu mente se dispara. ¿Cómo se atreve? Después de todo lo que hice, esto no tiene sentido. Pero respira, haz una pausa
y obsérvalo desde otro ángulo. Realmente depende de ti cómo reaccione esa persona. Tienes el poder de regular sus emociones, sus traumas, su historia interna. La respuesta es no. Y ese no debe doler. Al contrario, debe liberarte. Porque cuando entiendes que no puedes controlar a nadie más que a ti mismo, dejas de batallar con molinos de viento. Dejas de desgastarte queriendo corregir lo incontrolable. Dejas de cargar culpas que no te corresponden. Controlar tu respuesta, no sus acciones. Esa es la clave. Porque aunque no puedas evitar que alguien te critique, sí puedes evitar convertirte en su reflejo. Aunque no puedas impedir que alguien actúe con desprecio, sí puedes impedir que su desprecio se vuelva tu emoción. Y ahí está el verdadero poder, en ese espacio que existe entre lo que sucede y lo que decides hacer con ello. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, lo sabía bien. Gobernaba un imperio inmenso y sin embargo en sus escritos íntimos no hablaba de dominar naciones, sino de gobernarse a sí mismo. Para él, la verdadera autoridad no consistía en imponer leyes, sino en no ser esclavo de las reacciones ajenas. En sus meditaciones escribió: «El alma se hace invencible cuando no se enreda en lo externo». ¡Qué sabiduría tan profunda! No te enredes. No permitas que lo que otros hacen determine lo que tú sientes. Tú eres el timón, ellos son el viento. ¿Y qué hace el buen navegante cuando el viento cambia? No se pone a gritarle al mar, no maldice las olas, ni exige que el cielo obedezca. Simplemente ajusta las velas. Cambia el rumbo si es necesario, pero sin perder la calma. Así también tú puedes vivir, ajustando tu respuesta, no luchando contra lo que no puedes controlar. Porque el que se enoja cuando los demás no cumplen sus expectativas, no solo sufre, se encadena. Hay una carga invisible que arrastramos cada vez que exigimos que los demás se comporten como nosotros queremos. Esa carga se llama frustración crónica. Es ese nudo en el pecho cada vez que no nos escuchan. Esa rabia contenida cuando no nos reconocen. Ese diálogo interno que nos dice: no es justo, no es justo. Pero vivir con esa frase como bandera es caminar con un peso que no nos corresponde. La justicia en el mundo de los otros no es algo que puedas garantizar. Pero sí puedes elegir la justicia contigo mismo, dejar de hacer depender tu bienestar de cómo actúan los demás. Este principio estoico no significa resignación. No se trata de agachar la cabeza ante el maltrato, ni de aceptar todo pasivamente. Se trata de elegir conscientemente qué batallas merece la pena dar. Y más aún, desde dónde quieres dar esas batallas, desde la rabia y la imposición, o desde la firmeza interior y la paz. Puedes poner límites sin gritar. Puedes decir: esto no lo acepto, sin enojarte. Puedes retirarte con dignidad sin desear venganza. Eso es fuerza. Eso es dirección, no reacción. Al renunciar al control externo, algo hermoso ocurre por dentro, se abre espacio. Espacio para respirar, para pensar con claridad, para no vivir a la defensiva. Se disuelve la necesidad de tener siempre la razón, de explicarte una y otra vez, de perseguir la validación que nunca llega. Y en ese espacio florece una calma nueva, una serenidad que no depende de lo que hagan los demás, sino de lo que tú eliges hacer contigo. La próxima vez que alguien actúe con frialdad, indiferencia o injusticia, míralo como una ráfaga de viento. Observa cómo sopla, cómo intenta mover tus velas. Y luego decide: ¿vas a dejarte arrastrar o vas a mantener el rumbo? ¿Vas a permitir que su estado mental se convierta en el tuyo? ¿O vas a quedarte en tu centro, en tu eje donde nadie más tiene autoridad? Recuerda, las personas pueden tocar tu cuerpo, tus palabras, incluso tus circunstancias, pero no pueden tocar tu voluntad si tú no se lo permites. Ese es tu reino interior, y gobernarlo con sabiduría es tu tarea más noble. Cuando comprendes esto de verdad, no solo con la mente, sino con el corazón, se produce una transformación silenciosa pero poderosa. Empiezas a mirar al mundo con otros ojos.
ya no desde la exigencia ni desde el deseo de que te complazcan, sino desde la comprensión profunda de que cada quien actúa según su nivel de conciencia, su historia, sus heridas. Y lo que tú puedes controlar no es eso, es cómo eliges responder. No es sencillo. A veces querrás gritar, exigir, pedir explicaciones, pero cada vez que logres dar un paso atrás, respirar hondo y recordarte que el control no está afuera sino adentro, estarás construyendo un músculo emocional que te hará cada vez más libre. Porque mientras más sueltes lo externo, más firme estarás por dentro. En última instancia, el enojo se convierte en un aviso, no siempre de injusticia, sino de que has puesto tu paz en manos ajenas. Úsalo como señal para volver a ti, para recuperar tu dirección y para recordarte que no hay fuerza más serena ni más firme que la de quien no necesita controlar a nadie para sentirse en paz. Soltar el control externo no es perder poder, es recuperarlo, porque al renunciar a gobernar lo incontrolable, vuelves a gobernarte a ti mismo. Y ahí, en ese espacio de autodominio y desapego, es donde habita tu verdadera libertad. No lo tomes como algo personal. Hay una forma silenciosa pero constante de autodaño emocional que muchos llevamos a cuestas sin darnos cuenta, la costumbre de interpretar cada gesto, cada palabra, cada silencio ajeno como un juicio hacia nuestra persona, como si todo lo que hacen o dejan de hacer los demás fuera un comentario encubierto sobre nuestro valor. Y sin embargo, cuando miramos con más profundidad, comprendemos que la mayoría de las veces no es así. De hecho, rara vez lo es. La persona que no te saludó esta mañana quizá tenía su mente enredada en una preocupación personal. El amigo que no respondió tu mensaje tal vez está enfrentando un duelo que aún no sabe cómo expresar. Incluso ese comentario cortante que te soltaron sin motivo aparente puede no tener absolutamente nada que ver contigo, sino con la frustración acumulada en quien lo dijo. Pero nuestra mente, ávida de explicaciones y herida por viejas inseguridades, corre a atribuirse culpas que no le corresponden. ¿Qué habré hecho? Seguro está molesto conmigo. Tal vez no soy suficiente. Y así lo que era un acto ajeno se transforma en nuestra interpretación en una ofensa personal. El estoicismo como camino de autoliberación nos ofrece una perspectiva radicalmente distinta. No tomes nada como algo personal, porque en realidad lo que los demás hacen, piensan o sienten nace de su propio mundo interior, no del tuyo. Cada ser humano actúa desde su historia, desde sus emociones, desde su nivel de conciencia. Y pretender que sus reacciones tienen que ver contigo es no solo injusto, sino ingenuo. No todo gira en torno a ti, y esa es una de las revelaciones más liberadoras que puedes tener. Imagina por un momento que alguien te critica con dureza. Has dado lo mejor de ti, has actuado con buena intención, y sin embargo recibes una respuesta fría, incluso cruel. Todo en tu interior se tensa. La mente comienza a girar. ¿Por qué me habla así? ¿Será que no valoran lo que hago? ¿Estoy fallando en algo? Pero si aplicas la mirada estoica, te detienes y te haces una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Esto realmente es sobre mí o es sobre ellos? Esa pregunta es un ancla. Te permite salir del torbellino emocional y observar con claridad. Porque muchas veces, quien critica lo hace desde su frustración. Quien rechaza lo hace desde su miedo. Quien ataca lo hace desde su herida. Y nada de eso tiene que ver contigo. Tú solo estuviste ahí en el momento en que su mundo interior colapsó un poco más. Séneca en sus cartas morales sugería que no debemos apresurarnos a tomar como ofensa lo que muchas veces es torpeza, ignorancia o dolor disfrazado, porque lo que vemos como agresión puede no ser más que un intento fallido de alguien por lidiar con su propio caos. De ahí que los sabios no se alteran fácilmente, no porque no sientan, sino porque no se apropian de lo que no les pertenece. No absorbas lo que no te corresponde. Esta frase debe convertirse en una práctica diaria, porque si cada gesto ajeno lo conviertes en una evaluación de tu valía, vives a merced de los vaivenes emocionales de los demás.
Y eso es una forma sutil de esclavitud. Estás bien si te sonríen, pero te derrumbas si te ignoran. Te sientes querido si te elogian, pero te hundes si te critican. ¿Qué tipo de paz puede construirse sobre un terreno tan inestable? La verdadera paz nace cuando reconoces que tu valor no depende de las interpretaciones externas, sino de la coherencia con la que vives. Cuando entiendes que los demás tienen derecho a sus emociones, a sus días grises, a sus torpezas, y que eso no significa que tú estés en falta. El otro puede estar viviendo una guerra interior que tú no ves, y si tú estás en paz, no tienes por qué contaminarte con su batalla. La frase clave aquí es clara: quien está en paz no se contamina con la guerra ajena, porque la serenidad no es indiferencia, es discernimiento. No es cerrar el corazón, sino abrir la conciencia. Es comprender que no eres el centro del universo emocional de nadie y que eso está bien. Dejar de tomar las cosas como personales es en muchos sentidos una señal de madurez emocional. Esto no significa que debas justificar todo lo que los demás hacen, ni que toleres lo que te hiere de forma constante. Significa que no necesitas asumir la carga emocional que no te corresponde. Puedes poner límites con firmeza sin herirte con la interpretación. Puedes decir esto, no lo acepto, sin añadirle la narrativa de esto es porque no valgo esto, es porque no soy suficiente. Porque la ofensa solo tiene poder si tú decides recibirla. Y si no la tomas, simplemente se desvanece. Hay un ejercicio práctico que puedes incorporar a tu día a día. Cada vez que sientas que algo te afecta emocionalmente, haz una pausa breve y pregúntate con honestidad: ¿esto realmente tiene que ver conmigo? Respira. Obsérvalo sin filtro. La actitud de esa persona refleja tu error o su frustración. Esa indiferencia es por ti o por algo que está viviendo. Esa crítica viene de una evaluación justa o de una carencia que intenta proyectar. Esta pregunta es un espejo que aclara. A veces sí puede haber algo que revisar en ti, pero muchas otras veces te darás cuenta de que estás absorbiendo culpas que nacieron fuera de ti. El poder de no tomarse las cosas de manera personal radica en la libertad que te da para actuar con más claridad. Cuando dejas de reaccionar por impulso emocional y empiezas a observar el origen real de las acciones ajenas, tus decisiones se vuelven más sabias. Ya no estás tratando de cambiar al otro ni de obtener su aprobación, ni de defenderte de una amenaza que en realidad no existe. Estás simplemente eligiendo actuar desde tu centro, no desde la herida. Piénsalo así: si una persona te lanza una piedra, tú decides si la recoges para devolvérsela, si la llevas a cuestas como símbolo de dolor o si la dejas caer y sigues caminando. En cada caso, la piedra es la misma. Lo que cambia es tu elección. Y el estoicismo nos recuerda una y otra vez que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Ese espacio es donde se cultiva la libertad interior. En el mundo moderno, donde la sensibilidad se ha vuelto tan reactiva y la validación tan escasa, cultivar esta habilidad estoica te convierte en alguien diferente. Alguien que no se toma los desplantes como ofensas personales, sino como indicadores del mundo emocional ajeno. Alguien que puede observar con compasión lo que antes respondía con resentimiento. Y no porque seas débil, sino porque tu fortaleza está en no permitir que lo externo defina tu estado interno. Esta estrategia no solo fortalece tu equilibrio emocional, sino también tus relaciones. Porque cuando dejas de asumir lo peor de los demás, se abren espacios para el entendimiento, para el perdón, para el diálogo. No te tomas su silencio como desprecio ni su crítica como sentencia. Y al quitar esa carga interpretativa, también los liberas a ellos de roles que quizás nunca quisieron asumir. No tomarlo como algo personal es en última instancia una práctica de humildad, porque implica reconocer que el otro también tiene su historia, sus batallas, sus sombras, y que tú no eres el protagonista de su caos. Implica también una forma de amor propio silenciosa pero firme, no permitir que tu paz se vea afectada por aquello que no nace de ti. La próxima vez que alguien te juzgue sin conocerte,
que te critique sin comprensión, que te rechace sin explicación. Recuerda, no se trata de ti. Se trata de lo que esa persona ve desde su mundo. Tú solo estabas ahí en ese instante de su historia. No absorbas esa energía. No la dejes entrar a tu espacio sagrado. Tu mente, tu corazón, tu paz merecen protección. Y una de las formas más nobles de protegerlos es aprendiendo a no interpretar todo como un ataque personal. Recuerda esta frase como un mantra en momentos difíciles. Quien está en paz no se contamina con la guerra ajena, porque si tú ya no batallas contigo mismo, no necesitas pelear con nadie más. Si tú sabes quién eres, no te desestabiliza lo que otros piensen. Y si tú has cultivado serenidad dentro, entonces, lo que ocurre fuera pierde el poder de alterar tu esencia. No se trata de convertirte en una piedra insensible. Se trata de ser como el agua tranquila, que aunque golpeada por la tormenta nunca pierde su claridad. La crítica injusta, la indiferencia, el desprecio, todo eso seguirá existiendo. Pero tú decides si entras en ese juego o si permaneces firme en tu lugar de paz. Cuando dejas de tomarlo todo como algo personal, no te haces menos humano, te haces más libre. Y esa libertad emocional es quizás uno de los mayores regalos que puedes darte en este camino de crecimiento interior. Porque la vida no va a dejar de lanzar pruebas, pero tú puedes aprender a recibirlas sin dejar que ninguna de ellas defina quién eres. Pregunta si tu enojo sirve de algo. El enojo en su forma más cruda es una descarga de energía que se escapa sin dirección. Aparece rápido, consume mucho y casi siempre deja a su paso una sensación de desgaste, vacío y arrepentimiento. Se presenta como un instinto que nos hace sentir momentáneamente poderosos, como si al levantar la voz, fruncir el ceño o lanzar palabras punzantes, estuviéramos tomando el control de lo que nos incomoda. Pero lo cierto es que cuando la ola del impulso se retira, lo que queda suele ser más caos que solución. Pocas emociones resultan tan ineficientes como el enojo cuando no se canaliza con sabiduría. Y es que aunque nos hace sentir vivos, presentes, incluso justificados, rara vez resuelve el conflicto que lo originó. Por el contrario, lo amplifica, lo complica o lo perpetúa. ¿Cuántas veces tras un arranque de furia lograste mejorar una situación de verdad? ¿Cuántas discusiones encendidas acabaron en acuerdos claros y en paz duradera? ¿Cuántas veces has dicho cosas que más tarde desearías no haber dicho? Aquí es donde la filosofía estoica nos invita a practicar una forma distinta de relacionarnos con nuestras emociones. No se trata de negarlas, de reprimirlas, ni de fingir que no sentimos. Se trata de someterlas a examen, de observarlas sin reaccionar de inmediato, de ponerlas al servicio de nuestra razón y de nuestros valores. Y con el enojo, el filtro es claro. Esto que siento sirve de algo. Este enojo mejora la situación. Mi reacción cambia las cosas para bien o solo aumenta la tensión. Marco Aurelio lo expresó con precisión casi quirúrgica. Lo que no mejora con tu reacción no merece tu paz. Esta frase no es solo un consejo, es un criterio, una brújula que puedes usar cada vez que sientas que la rabia comienza a hervir en tu interior. Porque si tu enojo no construye, no aporta, no transforma, entonces solo destruye, a veces en voz alta, a veces por dentro, pero siempre consume. Imaginemos una escena cotidiana, estás en medio de una discusión con tu pareja. Las palabras han subido de tono, ambos están a la defensiva. En ese instante sientes cómo algo se enciende dentro de ti, la necesidad de poner las cosas en su lugar, de responder con la misma moneda, de demostrar que no te vas a dejar pisotear. La tensión te pide reacción. Pero justo ahí, en ese punto crítico, detente un segundo. Hazte la pregunta: ¿enojarme en este momento mejora esta conversación? ¿Va a facilitar que nos entendamos o va a empujar más lejos la solución? Si eres honesto contigo, descubrirás que el enojo no te está guiando hacia la resolución, sino hacia la ruptura. O piensa en una situación común en la calle.
Alguien te cierra el paso con el coche sin ninguna razón. Tu primer impulso puede ser pitar con rabia, gritar desde la ventana, reaccionar como si se tratara de un ataque personal. Pero va a cambiar algo. Va a corregir el acto ya hecho. Va a mejorar tu día. En la mayoría de los casos, lo único que lograrás será aumentar tu nivel de estrés, alimentar un posible conflicto y alterar tu estado emocional por algo que en realidad no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo entregues. La sabiduría estoica reside precisamente en ese espacio entre estímulo y respuesta. No todo lo que molesta merece una respuesta. No toda ofensa necesita defensa. No toda incomodidad requiere acción. Aprender a elegir cuándo sí y cuándo no es parte del autodominio. Y ese autodominio no es rigidez emocional, sino libertad interior. Porque si solo reaccionas desde el impulso, estás preso de él. Pero si aprendes a decidir desde la reflexión, estás actuando desde tu verdadera fuerza. El enojo puede parecer a primera vista una señal de fortaleza, una afirmación de carácter, pero más veces de las que creemos es solo una forma de debilidad encubierta. Es el resultado de sentirse desbordado, invadido, frustrado, y de no haber encontrado otra salida más que la explosión. Lo paradójico es que mientras más fuerte creemos que nos vemos, enojándonos más, evidenciamos nuestra vulnerabilidad. Quien necesita gritar para ser escuchado aún no ha aprendido a hablar con autoridad interior. Y es aquí donde se revela el verdadero poder del autocontrol estoico en su sutileza, en esa capacidad de mantener la calma cuando todo invita a la reacción, en saber cuándo vale la pena intervenir y cuándo lo más sabio es simplemente dejar pasar. Porque hay batallas que se ganan al no librarlas. Porque hay momentos en los que el silencio es más elocuente que cualquier argumento encendido. Porque al final tu paz no tiene precio, y entregarla por cosas que no la merecen es un lujo que no deberías permitirte. Si comienzas a practicar esta mirada cada día, notarás un cambio profundo. Ya no vivirás con la tensión de quien está siempre listo para defenderse. Ya no serás arrastrado por el drama de cada provocación. Aprenderás a conservar tu energía para lo que realmente importa, a no desgastarte con lo que no suma, a no dejarte agotar por lo que no puedes controlar. Y ese simple gesto repetido con constancia hará de ti una persona más centrada, más estable, más respetada, incluso por quienes solían provocarte. Ahora bien, esto no significa que nunca debas enojarte. El enojo, como toda emoción, tiene su lugar. Puede ser una señal legítima de que algo no está bien, de que se ha cruzado un límite, de que es momento de actuar. Pero incluso en esos casos lo esencial es que esa acción esté guiada por la razón, no por el impulso. Que tu enojo se convierta en motor de cambio, no en una chispa que incendia todo a su paso. Que lo uses como una brújula, no como un arma. Recuerda la energía que gastas en enojarte. Es energía que no estás usando para construir, para sanar, para avanzar. Y cuando vives con atención comienzas a ver con claridad qué situaciones realmente merecen tu intervención y cuáles solo están allí para poner a prueba tu dominio. Como decía Séneca, otro sabio estoico, el mayor poder es aquel que se tiene sobre uno mismo. Y qué mejor demostración de ese poder que saber cuándo algo no merece tu respuesta. Imagina entonces una nueva manera de vivir. En lugar de reaccionar automáticamente, te detienes. En lugar de explotar, observas. En lugar de ceder tu paz, eliges mantenerla. No porque te hayas vuelto frío o indiferente, sino porque has aprendido a discernir. Porque has dejado de regalar tu energía a lo inútil. Porque has descubierto que tu tranquilidad vale más que tener razón, más que ganar una discusión, más que alimentar un conflicto pasajero. El camino del estoicismo no es un camino de rigidez emocional, sino de sabiduría emocional. Y la sabiduría sabe cuándo es momento de actuar y cuándo simplemente es mejor seguir adelante sin engancharse. Porque no todo estímulo merece una respuesta. Y no todo lo que te irrita necesita ser confrontado. Algunas cosas simplemente deben ser vistas, comprendidas y soltadas.
Así que la próxima vez que sientas el enojo subir por tu pecho, hazte esta pregunta con calma, sin juicio, con honestidad. ¿Me ayuda esto a cambiar la situación? Si la respuesta es no, sonríe suavemente, respira y sigue tu camino. Porque en ese gesto sencillo estarás practicando una de las formas más elevadas de poder, la de no reaccionar donde no hace falta. La de conservar tu centro cuando todo afuera quiere sacarte de él. La de vivir guiado no por tus emociones, sino por tu propósito. Y con el tiempo, sin que te des cuenta, serás tú quien inspire a otros a hacer lo mismo. Porque hay algo profundamente contagioso en la serenidad. Algo que transforma los entornos sin palabras. Algo que, como decía Marco Aurelio, no necesita explicación porque su sola presencia ya es enseñanza. Aprenderás que tu paz no necesita defensa, solo atención. Que el enojo es una alarma pero no una guía. Y que al final, no todo lo que te irrita merece tu energía, tu voz, tu reacción, ni mucho menos tu paz. Haz pausas antes de reaccionar. Hay un espacio breve, casi imperceptible, que separa el estímulo de la reacción. Es un intervalo tan diminuto que muchos viven sin advertir su existencia. Pero dentro de ese pequeño respiro, justo ahí, habita toda tu libertad. Es en ese espacio donde puedes elegir entre responder con sabiduría o dejarte arrastrar por el impulso. Y aprender a expandirlo, a habitarlo, es uno de los ejercicios más transformadores que puedes incorporar en tu vida diaria. Vivimos en una cultura acelerada, reactiva, donde responder de inmediato es casi una norma. Las redes sociales nos enseñan a opinar antes de pensar, los conflictos cotidianos nos presionan a defendernos sin medir consecuencias, y el orgullo personal muchas veces nos empuja a reaccionar como si nuestra dignidad estuviera en juego a cada instante. Pero si observamos con atención, notamos que la verdadera dignidad no reside en la rapidez de la respuesta, sino en la calidad de la misma. La diferencia entre una reacción y una respuesta es profunda. Reaccionar es automático, instintivo. Es el golpe que das cuando te sientes herido, la palabra que sueltas, cuando el ego arde, la decisión que tomas sin haberla meditado. Reaccionar es permitir que la emoción tome el control del timón y conduzca la situación. En cambio, responder es consciente. Es dar un paso atrás, observar lo que ocurre dentro y fuera de ti, y elegir actuar desde un lugar más sereno, más sabio, más fiel a tus valores. El estoicismo insiste en esa distinción. No busca la represión emocional, ni propone una existencia fría o desconectada. Al contrario, enseña a mirar las emociones con lucidez, a no dejarse gobernar por ellas. Epicteto, con su claridad inquebrantable, afirmaba: no son los hechos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Esta idea tan simple en apariencia tiene un poder inmenso, porque lo que nos altera no es lo que sucede, sino cómo interpretamos lo que sucede. Y esa interpretación siempre puede ser elegida si aprendemos a hacer una pausa antes de decidir. Imagina una situación habitual. Estás en medio de una conversación importante y alguien lanza una frase inesperada, una crítica velada, una insinuación que toca una fibra sensible. La sangre sube el cuerpo, se tensa, la mente comienza a armar su defensa. Todo en ti te impulsa a responder con la misma moneda, a devolver el golpe, a no quedarte callado. Pero en ese momento exacto, cuando el impulso está a punto de ganar la partida, tienes la opción de pausar, de respirar, de no dejar que esa reacción tome el mando sin tu consentimiento. Haz de ese instante una práctica, un ritual silencioso de autodominio. La técnica es sencilla pero poderosa. Pausa, respira, reflexiona. Puede que al principio te parezca artificial, incluso incómodo, pero con el tiempo descubrirás que ese breve desvío antes de reaccionar tiene el poder de cambiarlo todo. Respira hondo. Siente cómo el aire entra y sale, y luego pregúntate: ¿qué parte de mí está a punto de hablar? ¿Mi ego, mi miedo, mi frustración, o mi parte más clara y consciente?
podrías aplicar una mini guía simple especialmente útil en los momentos más tensos. Detente. Interrumpe el impulso inmediato aunque sea solo por unos segundos. Respira profundo. Una inhalación lenta. Una exhalación aún más lenta. Observa tu cuerpo. ¿Dónde sientes la tensión? ¿Qué te está diciendo tu emoción? Pregúntate, ¿esta reacción me representa 5? Elige con intención. Decide desde tu centro, no desde la tormenta. Este proceso, que puede parecer largo escrito, sucede en apenas 10 segundos. 10 segundos que pueden evitarte horas, días o incluso años de conflicto innecesario. Porque muchos de los enojos más grandes de la vida nacen de una respuesta impulsiva, no de una situación verdaderamente grave. Una palabra mal dicha, una puerta cerrada con fuerza, un mensaje enviado en medio de la rabia. Todo ello puede marcar una relación, una decisión o un camino personal de formas que luego lamentamos. Y todo pudo haberse evitado con una simple pausa. Hay algo profundamente humano en esa pausa, es la expresión más clara del dominio sobre uno mismo. No es negar lo que sientes, sino tomar la decisión consciente de no actuar desde lo que te arrastra. Es reconocer que puedes sentir la rabia sin convertirte en ella, que puedes experimentar el dolor sin transformarlo en ataque. Es declarar en silencio: yo decido quién soy incluso cuando me provocan. Y aquí hay un punto crucial: hacer pausas no significa quedarse inmóvil o callar siempre. No se trata de reprimir ni de tolerar lo intolerable. Se trata de ganar perspectiva, de permitirte actuar desde un lugar más limpio, más libre, más fiel a tu verdadero carácter. Muchas veces después de una pausa aún decides hablar, pero ya no desde la herida. Hablas con más claridad, con más firmeza, con más compasión incluso. Y eso marca toda la diferencia. En un mundo que premia la velocidad, la pausa es un acto de rebeldía interior. Es un gesto que afirma que tú no eres esclavo de lo que sucede fuera, que no te defines por las circunstancias, ni por las emociones momentáneas, ni por las presiones externas, que tu carácter está por encima de cualquier provocación. Porque quien puede detenerse a respirar cuando todo invita a gritar, demuestra un tipo de poder que no se enseña, pero que se contagia. Piensa en las personas que más admiras, aquellos que incluso en medio del caos parecen mantener una calma inexplicable. ¿Qué los distingue? No es que no sientan, es que saben cómo sostenerse en medio de la tormenta. Han aprendido a habitar ese espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio han cultivado algo que no se compra ni se improvisa: una autoridad emocional profunda. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes entrenarte poco a poco para identificar los momentos en los que el enojo quiere tomar el control y convertirlos en oportunidades de crecimiento. Cada provocación, cada incomodidad, cada frase maldicha puede ser el escenario perfecto para poner en práctica tu pausa. Y con cada pausa estarás esculpiendo un carácter más fuerte, más consciente, más imperturbable. Porque en realidad la reacción es fácil. Cualquiera puede reaccionar. Lo hace el niño cuando no obtiene lo que quiere. Lo hace quien aún no ha aprendido a mirar dentro de sí. Pero responder, eso es otra cosa. Responder es arte, es dominio, es sabiduría encarnada. Y tú, si estás en este camino, ya estás preparado para cultivar esa forma superior de actuar en el mundo. Recuerda siempre que nadie puede obligarte a reaccionar. La provocación no tiene poder si no le abres la puerta. La emoción no se convierte en acto hasta que tú la autorizas. Y cada vez que decides pausar, respirar y observar antes de responder, estás enviando un mensaje profundo a ti mismo. Mi paz es más importante que cualquier impulso. No es que no vayas a fallar. Habrá días en los que el enojo será más rápido que tu práctica. Días en los que responderás sin pensar y luego vendrá el remordimiento. Está bien. Esa también es parte del camino. Pero cuanto más practiques, más fácil será notar el momento exacto en que puedes elegir diferente. Y con cada elección consciente, estarás reescribiendo tu forma de estar en el mundo.
El estoicismo no nos promete una vida sin desafíos, sin molestias, sin emociones intensas. Lo que ofrece es una manera de atravesarlos sin perder el alma en el intento. Y una de sus herramientas más poderosas es precisamente esta, la pausa. Ese instante mínimo que transforma la reacción en respuesta, el impulso en conciencia, la ofensa en aprendizaje. Así que haz de tu pausa un hábito. Haz de tu respiración un ancla. Haz de tu reflexión un escudo noble. Y cuando la vida te provoque, porque lo hará inevitablemente, recuerda esta verdad simple pero transformadora. En tu pausa habita tu poder. Ahí, en ese pequeño silencio entre lo que ocurre y lo que decides hacer, está el espacio donde florece tu verdadera libertad. Y ese espacio, aunque pequeño por fuera, es inmenso por dentro. Porque es ahí donde una y otra vez te conviertes en quien verdaderamente quieres ser. Recuerda que todo es pasajero. El enojo tiene una extraña habilidad magnífica lo mínimo. Cualquier detalle, cualquier palabra maldicha, cualquier gesto ambiguo, puede convertirse bajo la lupa de la rabia en una amenaza gigantesca. Cuando estamos molestos, todo se deforma. La realidad se encoge y se reduce al problema como si nada más existiera, como si todo girara en torno a esa incomodidad que se apodera de nuestra mente. Y sin embargo, si tuviéramos la capacidad de detenernos en ese instante y ver desde una perspectiva más amplia, descubriríamos que aquello que nos sacude hoy muy pronto dejará de tener importancia. ¿Cuántas veces te ha pasado? Piensa por un momento. Hace una semana quizás te irritó un comentario imprudente de un colega, una respuesta seca de tu pareja, un malentendido con alguien cercano. En ese momento, lo sentiste con intensidad. Te dolió, te enojó. Tal vez incluso pensaste en responder de forma drástica, pero ahora mirando hacia atrás, sigue siendo relevante, sigue pesando en tu corazón con la misma fuerza. Lo más probable es que no, y es que el tiempo, sin que le pidamos permiso, coloca todo en su lugar. Lo que ayer parecía urgente hoy apenas es un recuerdo difuso. Lo que parecía una ofensa imperdonable hoy ha perdido filo, volumen, sustancia. Marco Aurelio, ese emperador que gobernó uno de los imperios más vastos de la historia y al mismo tiempo uno de los hombres más introspectivos que ha conocido la humanidad, escribió en sus meditaciones una frase que resuena como un susurro atemporal: esto también pasará. 3 palabras sencillas pero profundamente verdaderas. Palabras que sirven como antídoto contra el fuego del enojo, contra la ansiedad del momento, contra el peso de lo que nos arde por dentro. Porque no hay emoción que dure eternamente. Ni la rabia, ni la tristeza, ni siquiera la alegría. Todo fluye, todo se transforma, todo pasa. El problema es que cuando estamos dentro de la emoción, nos cuesta ver su transitoriedad. Nos convencemos de que el dolor durará para siempre, de que la indignación está plenamente justificada, de que debemos reaccionar para no dejar pasar una supuesta injusticia. Pero si supiéramos esperar, si tuviéramos la paciencia de no actuar desde la ceguera de lo inmediato, muchas de nuestras batallas internas se disolverían solas sin necesidad de una respuesta impulsiva. El enojo, cuando no se detiene a ser observado, se comporta como una llama alimentada por la mente. Y mientras más atención le damos, más crece. La ofensa se agranda, la interpretación se enreda, y acabamos sintiendo que algo pequeño, una palabra mal elegida, una actitud ambigua, un olvido sin intención, merece todo nuestro malestar. Pero si dejamos que el tiempo haga su trabajo, si permitimos que la emoción se enfríe, descubrimos que la mayoría de esas cosas no eran tan graves como parecían, solo eran pasajeras. Los estoicos comprendieron esta naturaleza efímera de la vida. Comparaban la existencia con un río. Panta rei, decían los antiguos griegos, todo fluye, nada se detiene, ni el dolor, ni la rabia. Y así como el agua sigue su curso,
También nuestras emociones, si no las retenemos con rencor, terminan pasando. Lo que queda si cultivamos una mente clara es la serenidad de haber dejado ir a tiempo, de no habernos aferrado a lo que ya no tiene peso, de no haber desperdiciado nuestra energía en lo que después de todo era solo una nube en un cielo cambiante. Hay un ejercicio mental muy poderoso que puedes incorporar cuando sientas que el enojo comienza a instalarse en ti. Haz una visualización sencilla pero profunda. Pregúntate con honestidad: ¿esto que ahora me irrita importará dentro de 5 años? Puede parecer una pregunta ingenua, pero sus efectos son inmediatos. Porque si la respuesta es no, entonces ya tienes una brújula. Ya sabes que no vale la pena perder tu calma por ello. Ya sabes que estás a punto de sacrificar tu paz por algo que ni siquiera dejará huella en tu historia. Y si la respuesta es sí, si lo que ocurre ahora realmente tendrá un impacto profundo en tu vida futura, entonces sabrás que necesitas actuar con aún más claridad, con menos impulso y más sabiduría. No desde el enojo, sino desde la madurez. La vida tiene su propio ritmo. Lo que parece urgente muchas veces no lo es. Lo que parece definitivo rara vez lo es. Las emociones vienen y van como estaciones. Y tú, si aprendes a observarlas sin engancharte, sin quedarte atrapado en ellas, puedes convertirte en ese árbol que permanece firme a pesar del viento. Porque el enojo, como el resto de las emociones, no es un enemigo, es una señal. Un llamado a mirar algo que duele, algo que incomoda, algo que tal vez necesita atención. Pero no es una condena, no es una orden. No estás obligado a obedecerlo. Puedes escuchar lo que te dice y al mismo tiempo dejarlo pasar. Imagina que estás caminando por una calle y de pronto alguien te empuja accidentalmente. Te duele, te molesta. Tu cuerpo reacciona con una descarga de adrenalina. Pero unos segundos después te das cuenta de que fue sin intención, que la persona incluso se disculpó, y tú sigues tu camino. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de dejarlo ir, decides quedarte ahí pensando en lo ocurrido, sintiéndote ofendido, rumiando la escena una y otra vez? Lo que era un instante se convierte en una herida innecesaria. Y todo por no aceptar que el evento fue ante todo pasajero. De igual forma ocurre con tantas situaciones en nuestra vida: un familiar que te lanza un comentario fuera de lugar, un amigo que no responde como esperabas, un extraño que te mira con desdén. Cosas pequeñas que bajo el filtro del ego herido se vuelven grandes. Y sin embargo, si las dejaras fluir, si las vieras como hojas arrastradas por el río de la vida, entenderías que no tienes que detenerte a recogerlas todas. Algunas simplemente deben seguir su curso. Hay sabiduría en no luchar contra lo efímero, en aceptar que muchas veces no hay nada que arreglar ni nada que demostrar. Solo hay que dejar pasar, como el viento, como la lluvia, como los pensamientos. La mente que aprende a soltar es una mente que descansa, que no vive repitiendo escenas en bucle, que no se castiga por lo que ya fue, que no intenta atrapar cada emoción para diseccionarla. Solo observa, respira y sigue adelante. Quizás hoy te sientes ofendido por algo que ocurrió en tu trabajo, o te cuesta soltar una discusión con alguien querido, o te sigues reprochando un gesto de indiferencia que recibiste hace poco. Y todo eso pesa, pero te invito con honestidad a mirar todo eso desde el lente de la impermanencia. Pregúntate: ¿esto define quién soy? ¿Esto definirá mi vida dentro de unos años? Si la respuesta es no, entonces puedes soltar. Puedes elegir el descanso interior por encima del conflicto mental. Puedes regalarte la ligereza de quien ya no carga lo que no necesita. Los estoicos sabían que la libertad interior no se alcanza solo con buenos pensamientos, sino con una práctica constante de desapego, de perspectiva, de conciencia del tiempo, porque el tiempo lo transforma todo. Lo suaviza, lo borra, lo resignifica. Lo que hoy te quema por dentro, mañana será solo una historia que contar, si decides no quedarte a vivir dentro de la herida. Recuerda siempre: el fuego del enojo se apaga solo si dejas de alimentarlo, si dejas de soplar sobre las brasas con pensamientos repetitivos
con interpretaciones dolorosas, con expectativas no cumplidas. No necesitas negar lo que sientes, pero tampoco estás obligado a quedarte allí. Puedes dejarlo pasar, como un pensamiento en meditación, como una nube en el cielo, como una hoja en el río. Y cada vez que lo logres, aunque sea en algo pequeño, estarás entrenando tu serenidad. Estarás aprendiendo a vivir con más claridad. Estarás recordando que todo, absolutamente todo, es pasajero, que incluso lo que parece eterno en el momento en realidad está hecho de viento, y que tú, si decides anclarte en lo esencial, puedes permanecer en paz mientras todo lo demás sigue su curso. Así que la próxima vez que algo te enoje, antes de dejarte arrastrar por la tormenta, haz una pausa y míralo desde lejos. Pregúntate, ¿importará esto dentro de 5 años? Y si no, entonces ya sabes qué hacer. Respira, suelta, sigue caminando. Porque tu paz vale más que cualquier instante pasajero. Porque tu serenidad no merece ser hipotecada por lo que pronto se olvidará. Porque, como decía Marco Aurelio con sabiduría eterna, esto también pasará. Actúa desde tus valores, no desde tu ego. Hay una diferencia silenciosa pero decisiva entre actuar desde el ego y actuar desde los valores. No siempre es evidente. A veces se disfrazan, se confunden, se entrelazan. Pero si aprendes a distinguir entre ambos, descubrirás un cambio profundo en tu forma de estar en el mundo, de reaccionar ante los demás y sobre todo de preservar tu paz. Porque el ego grita, exige, necesita. Pero los valores guían, sostienen, orientan. Y cuando decides vivir alineado con ellos, incluso en los momentos de tensión, el resultado es una serenidad que no depende del exterior, sino de tu fidelidad interna. El ego tiene apetitos insaciables. Busca respeto constante, quiere ser reconocido, exige gratitud y se siente herido cuando no recibe lo que cree merecer. Se alimenta de miradas, de aplausos, de ser tenido en cuenta. Y cuando no lo obtiene, se agita, se ofende, reacciona. El ego quiere ganar, tener la última palabra, defender su posición a toda costa. Es ruidoso incluso cuando calla porque rumia por dentro. Es orgulloso incluso cuando sonríe porque mide todo desde la comparación. Y en su obsesión por protegerse muchas veces te lleva a perder lo que más valoras, la tranquilidad, la claridad, la conexión con quien realmente eres. En cambio, los valores no buscan ganar. No necesitan que el mundo los aplauda. No exigen que todos los comprendan. Los valores existen para ser vividos, no para ser premiados. La paciencia, la templanza, la integridad, el respeto, esos principios que el estoicismo tanto defiende. No necesitan adornos, no brillan por su ruido sino por su coherencia. Y cuando actúas desde ellos, no estás respondiendo al mundo, estás honrándote a ti. Aquí es donde se vuelve vital hacerte una pregunta honesta cada vez que te enfrentas a una situación que te desestabiliza. ¿Estoy siendo fiel a mí o a mi orgullo? Es una pregunta sencilla pero difícil de contestar cuando el ego está al mando. Porque muchas veces confundimos dignidad con orgullo, coherencia con obstinación, firmeza con terquedad. Y mientras más confundidos estamos, más nos alejamos de lo que realmente queremos ser. Imagina que alguien te trata con frialdad o indiferencia. Tu ego querrá responder. Querrá que esa persona sepa que no puede contigo, que no puede tratarte así, que debe reconocer tu valor. Pero tus valores pueden invitarte a otro camino, a observar sin juzgar, a poner límites con calma, a mantenerte firme sin necesidad de rebajarte. Y en esa diferencia está la clave. El ego quiere demostrar el valor, quiere preservar. Séneca lo expresó de forma magistral. La dignidad no se rebaja por no responder. Y es que muchas veces confundimos la reacción con la fuerza, como si responder con dureza fuese una muestra de poder. Pero en realidad, el verdadero poder se manifiesta en quien no necesita reaccionar para sentirse entero, en quien puede elegir el silencio no como debilidad, sino como una forma de no alimentar lo que no merece su energía,
En quien sabe que su valor no se discute, se vive. Actuar desde los valores implica aceptar que no siempre serás comprendido, que tal vez tu elección de mantener la calma será vista como pasividad, que tu decisión de no responder un ataque será malinterpretada como sumisión. Pero actuar desde el ego, aunque más llamativo, solo te deja en manos de los demás. Porque cada vez que necesitas reaccionar para defender tu imagen, estás entregando tu paz a quien ni siquiera la conoce. Y eso a la larga te desgasta. El ego vive de lo inmediato. No tolera que lo desafíen, que lo contradigan, que lo ignoren. Pero los valores miran más lejos. Piensan en lo que quieres ser a largo plazo. Te preguntan, ¿esto que estás a punto de hacer te representa? ¿Es coherente con lo que tú valoras de verdad? Y si la respuesta es no, entonces no importa cuánta razón creas tener. Si pierdes la coherencia por defender tu orgullo, habrás perdido mucho más que una discusión. Habrás perdido una parte de ti que merecía ser protegida. El estoicismo no propone que te conviertas en una persona indiferente o distante. Propone que aprendas a actuar con intención, que elijas tus batallas, que no reacciones porque sí, sino porque tus principios lo justifican. Porque no es lo mismo responder con ira, para no quedar mal, que actuar con firmeza, para honrar tu dignidad. No es lo mismo alzar la voz para imponerte que hablar con claridad para poner un límite. Y en esa diferencia se construye una vida más serena. La próxima vez que sientas que alguien te hiere, que alguien te provoca, que alguien te hace sentir menos, detente. No respondas de inmediato. Mira dentro de ti. Escucha lo que está hablando. ¿Es tu ego el que exige justicia inmediata? ¿O es tu conciencia la que te pide actuar con integridad? A veces el silencio será tu mejor respuesta. Otras veces será una palabra firme pero serena. Y en otras tal vez un alejamiento definitivo. Pero en todos los casos, si tu elección nace de tus valores, habrás ganado aunque nadie lo aplauda. Hay algo profundamente liberador en vivir sin tener que demostrar nada. En caminar por el mundo sabiendo que no necesitas convencer a nadie de tu valor, que tu conducta habla por ti, que tu serenidad es tu escudo, que tu integridad es más valiosa que cualquier victoria superficial. Y esa libertad solo llega cuando dejas de actuar desde el ego y comienzas a actuar desde lo que realmente eres. El mundo está lleno de estímulos diseñados para inflamar el ego. Comparaciones, provocaciones, escenarios donde se premia al que grita más fuerte. Pero tú puedes elegir otro camino, uno más silencioso, más estable, más digno. Puedes convertirte en esa persona que no necesita pelear para sentirse fuerte, que no necesita ganar para sentirse valiosa, que no necesita tener la razón para sentirse en paz. Esa es la fuerza del carácter estoico. No está en la rigidez, sino en la fidelidad. No está en imponer, sino en mantenerse firme sin violencia. No está en controlar al otro, sino en controlar lo que nace en ti. Y cuanto más practicas esto, más descubres que el respeto verdadero no se exige, se emana. Que la gratitud genuina no se reclama, se cultiva. Que el reconocimiento más valioso no es el externo, sino el que te das al saber que actuaste con verdad. Porque al final del día lo que queda no son los argumentos que ganaste, ni las personas que lograste impresionar. Lo que queda es la sensación silenciosa de haber sido fiel a ti mismo, de no haber traicionado tu paz por un impulso, de no haber cambiado tu esencia por un momento de orgullo. Y esa sensación, aunque nadie la vea, es una de las formas más profundas de bienestar. Así que la próxima vez que estés frente a una situación que despierte tu ego, pregúntate sin miedo, ¿estoy siendo fiel a mí o a mi orgullo? Y deja que esa pregunta te guíe. Porque si lo que vas a decir o hacer o elegir no refleja tus valores, entonces no importa cuán justificado parezca, no vale la pena. La integridad no siempre es reconocida por el mundo, pero siempre es reconocida por el alma. Y en ese reconocimiento silencioso, en esa coherencia íntima, en esa firmeza que no necesita ruido, habita la verdadera fortaleza. Esa que no necesita imponerse, ni protegerse, ni justificarse.
esa que simplemente es, que camina tranquila, que sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo quedarse y cuándo irse, que no reacciona, elige, porque ese es al final el signo del verdadero fuerte, no quien responde por reflejo, sino quien responde por convicción, no quien se deja arrastrar por el ego, sino quien se guía por sus valores. Y tú, si estás en este camino, ya sabes cuál de los dos merece tu lealtad. Entrena tu mente cada día. La calma, esa cualidad serena que tanto admiramos en otros y tantas veces deseamos para nosotros mismos, no es un rasgo que aparece por arte de magia, ni una virtud reservada para unos pocos afortunados. La calma es una práctica, una construcción diaria, un músculo invisible que solo se fortalece con entrenamiento constante. A diferencia de lo que muchos creen, no se trata de una simple disposición natural del carácter. Es una disciplina silenciosa que, como todo lo valioso en la vida, requiere atención, repetición y conciencia. Piensa en esto. ¿Cómo reaccionas cuando estás en medio del tráfico y alguien se cruza de forma imprudente? ¿Qué haces cuando estás en una fila interminable y el tiempo se te escapa entre los dedos? O cuando alguien lanza un comentario pasivo-agresivo sin razón aparente. Esos momentos cotidianos, pequeños, aparentemente inofensivos, son las mejores oportunidades para entrenar tu mente. Porque ahí, cuando no hay grandes dramas, pero sí pequeñas molestias, es donde se forja o se fractura tu serenidad. El estoicismo, lejos de ser una teoría abstracta, es una práctica profundamente concreta. Marco Aurelio, uno de sus más grandes exponentes, no esperaba la adversidad para empezar a filosofar. Lo hacía cada mañana como si su mente fuera un campo de entrenamiento. Reflexionaba sobre los insultos que podía recibir, las injusticias que le tocaría enfrentar, los obstáculos que surgirían en su camino. No lo hacía desde el miedo ni la paranoia, sino desde la preparación, porque sabía que una mente que se anticipa, que se ejercita, que se educa, es una mente que no se rompe fácilmente cuando llegan las pruebas reales. Y aquí es donde cobra fuerza la analogía del músculo emocional. Así como no puedes correr una maratón sin haber entrenado previamente, tampoco puedes esperar mantener la calma en medio de una crisis si nunca has trabajado tu autocontrol en los pequeños desafíos diarios. La mente, al igual que el cuerpo, responde al hábito. Si cada vez que algo te irrita reaccionas con impaciencia, con enojo o con queja, estarás reforzando ese patrón una y otra vez. Pero si por el contrario aprendes a respirar, a observar, a esperar incluso cuando te sientes molesto por algo menor, estarás creando nuevas rutas internas. Estarás construyendo una versión más serena de ti mismo. El problema es que muchas personas quieren resultados sin entrenamiento. Quieren responder con sabiduría cuando alguien las hiere, pero no practican el control cuando un camarero se demora. Quieren mantener la compostura cuando alguien las provoca, pero no se entrenan cuando sus hijos les interrumpen con preguntas repetidas. Quieren actuar con templanza cuando la vida se complica, pero no aprovechan los momentos simples para cultivar esa templanza. Y así, cuando llega la verdadera tormenta, se sienten rebasadas. No porque les falte fortaleza, sino porque no la han ejercitado. El entrenamiento cotidiano no requiere grandes cambios ni rituales complejos. Solo necesita tu presencia, tu atención, tu decisión de convertir cada instante, por más insignificante que parezca, en una oportunidad de práctica. Estás en una cola larga en el supermercado y sientes que la impaciencia comienza a crecer. Ahí tienes tu gimnasio emocional. Un correo electrónico que no llega, una llamada que tarda más de lo esperado, una persona que no entiende tu punto de vista. Todos ellos son escenarios perfectos para ejercitar la mente. No porque debas resignarte a lo que ocurre, sino porque puedes elegir cómo vivirlo internamente. Es importante aclarar que entrenar la mente no significa reprimir lo que sientes. No se trata de negarte la emoción ni de endurecerte por dentro. Se trata más bien de ampliar el espacio entre lo que sucede y tu respuesta, de darte un margen, un momento de pausa, una respiración profunda que te recuerde que puedes elegir. Porque sí, siempre puedes elegir.
Aun cuando el mundo exterior parezca pedirte que te alteres, que grites, que te quejes, que reacciones. Tú puedes permanecer anclado en tu centro si has cultivado ese centro previamente. Imagina por un momento que tu autocontrol es como un músculo que va creciendo con cada repetición. Cada vez que eliges no responder con rabia, estás fortaleciendo tu serenidad. Cada vez que respiras en lugar de explotar, estás ganando resistencia emocional. Cada vez que entiendes antes de juzgar, estás volviéndote más ágil mentalmente. Y cuanto más entrenes, más natural te resultará actuar con claridad cuando realmente lo necesites. Porque sí habrá días duros. Habrá situaciones que te pondrán a prueba de verdad, una traición inesperada, una pérdida dolorosa, un ataque injusto. Y en esos momentos no tendrás tiempo de aprender sobre la marcha. Necesitarás que tu mente ya sepa, que ya haya recorrido ese camino aunque sea en terreno más sencillo. Necesitarás que tu serenidad no sea una improvisación, sino una herramienta ya afinada. Por eso no subestimes los escenarios pequeños. No mires con indiferencia esos instantes en los que todo tu ser te invita a impacientarte. No los veas como obstáculos, sino como ensayos. Ensayos de vida real. Porque el entrenamiento no siempre se da en el dojo del silencio o la meditación, sino en la fila del banco, en el tráfico de las 6, en la conversación repetida con alguien que no cambia. Es ahí donde tu alma tiene la oportunidad de crecer. Este enfoque de entrenamiento continuo también implica algo más profundo, una mentalidad de aprendizaje constante. Porque incluso cuando falles, y fallarás porque todos lo hacemos, puedes seguir aprendiendo. Puedes observar tu reacción sin culpas innecesarias y preguntarte, ¿qué me faltó? ¿Dónde perdí el equilibrio? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? El verdadero entrenamiento no exige perfección, exige intención, compromiso y compasión hacia uno mismo. Los estoicos sabían que la grandeza no estaba en las palabras, sino en los actos repetidos. Que la libertad interior no se alcanza con una decisión puntual, sino con un camino sostenido. Y que la mente, cuando se disciplina con amor, se convierte en una aliada poderosa. Porque una mente entrenada no elimina los problemas de la vida, pero sí cambia radicalmente la forma de atravesarlos. Quizás ahora, al leer estas palabras, recuerdas situaciones recientes en las que tu reacción no fue la que esperabas. Tal vez te viste respondiendo con dureza, dejándote llevar por la impaciencia, cayendo en ese patrón que ya conoces. No pasa nada. La buena noticia es que siempre puedes volver a empezar. Cada día te ofrece nuevas oportunidades para practicar. Cada interacción es un nuevo ensayo. Cada molestia una nueva repetición que fortalece tu autocontrol. Y así, sin necesidad de retiros espirituales ni de grandes discursos, vas moldeando una versión más estable, más serena, más coherente de ti. Vas convirtiéndote en ese tipo de persona que los demás admiran en silencio, no por lo que dice, sino por la calma que emana incluso en medio del caos. Y eso, en un mundo que vive reaccionando sin pensar, es un acto de sabiduría profunda. No esperes la tormenta para aprender a nadar. No esperes que llegue la gran crisis para empezar a cultivar tu mente. Hazlo ahora, mientras el mar está en calma. Hazlo hoy en lo cotidiano. Porque cada vez que eliges entrenarte en los momentos pequeños, te estás preparando para los grandes. Y cuando llegue la tormenta, porque siempre llega, no te ahogarás, no perderás el control, no te dejarás arrastrar, porque habrás entrenado, porque tu mente sabrá, porque tú, sin aspavientos, te habrás convertido en alguien verdaderamente fuerte por dentro. Y eso, al final, es lo que cuenta. Rodéate de personas que calman, no que encienden. A veces no es lo que te ocurre lo que te altera, sino con quién lo estás viviendo. Y es que las emociones, aunque invisibles, son profundamente contagiosas. La mente humana no vive en una burbuja. Absorbe, responde, se adapta. Y lo hace muchas veces sin que te des cuenta. Basta con pasar unos minutos con alguien colmado de quejas, juicios o dramatismos para notar cómo tu energía comienza a cambiar.
Lo que era un día tranquilo puede volverse tenso. Lo que era un pensamiento claro se enturbia. Lo que era calma se vuelve agitación. No porque haya cambiado el mundo, sino porque has cambiado de entorno emocional. El estoicismo, con su sabiduría serena, no ignora este fenómeno. Lo reconoce con total claridad. Epicteto lo dijo sin rodeos: evita a los que viven en queja constante, pues su manera de ver el mundo se filtrará en ti sin que lo notes. Y no se trata de arrogancia ni de aislamiento emocional. Se trata de comprender que la mente necesita higiene tanto como el cuerpo, que así como no caminarías descalzo por un terreno lleno de vidrios, tampoco deberías exponerte sin filtro a ambientes que hieren tu paz interior. Rodéate de personas que calman, no que encienden. Parece un consejo sencillo, pero encierra una de las prácticas más profundas del autocuidado emocional. Porque no todo lo que te irrita proviene de dentro. Hay compañías que despiertan tus sombras, que amplifican tus miedos, que normalizan la reactividad, el juicio, la rabia. Y si no estás atento, terminas pensando como ellos, reaccionando como ellos, viviendo como ellos. No porque lo elijas, sino porque lo absorbes. Todos, en mayor o menor medida, somos el reflejo de los entornos que habitamos. Las palabras que escuchamos se convierten en pensamientos. Las actitudes que presenciamos se modelan en nuestras reacciones. Las emociones que flotan a nuestro alrededor se adhieren a veces sin permiso a nuestro interior. Por eso, si realmente deseas cultivar la serenidad, necesitas revisar cuidadosamente quiénes están cerca de ti y cómo influyen en tu estado mental. Esto no significa, por supuesto, que debas cortar todo vínculo que no sea perfecto. Nadie es fuente inagotable de luz. Todos tenemos momentos de desorden, de duda, de frustración. Lo que diferencia a las personas que calman de las que encienden no es la ausencia de emociones, sino la manera en que las gestionan. Hay quienes, incluso en medio del dolor, irradian equilibrio. No dramatizan, no contaminan, no arrastran. Y hay quienes, incluso en los días tranquilos, siembran tensión, provocan divisiones, expanden quejas como si fueran semillas inevitables. Tenerlo claro te ayudará a entender la diferencia entre establecer límites sanos y abandonar emocionalmente a alguien. Un límite sano no es una ruptura. Es una decisión consciente de proteger tu estado interno. Significa que puedes seguir amando a alguien sin permitir que su caos dirija tu vida, que puedes escuchar sin absorber, que puedes acompañar sin quedar atrapado. Un límite sano reconoce que tu paz es una responsabilidad personal no negociable. Ahora bien, hay casos en los que sí es necesario alejarse por completo. Cuando una relación se vuelve sistemáticamente tóxica, cuando la crítica es constante, cuando la manipulación o la negatividad se vuelven el tono habitual, estás frente a un vínculo que no suma, que no eleva, que no honra tu camino. Y por mucho afecto que haya existido por mucho tiempo, compartido por muchas historias entrelazadas, hay momentos en los que lo más sabio no es resistir, sino soltar. Porque si la otra persona no quiere cambiar, tú tampoco estás obligado a quedarte. El estoico no busca perfección en los demás, pero sí cuida con celo su entorno, porque sabe que su mente es su templo, y no permite que ese templo se llene de ruido innecesario. Por eso, una práctica que puede ayudarte a clarificar esta dimensión de tu vida es hacer un inventario silencioso, una revisión honesta, sin culpas ni juicios, de las personas que más frecuentas. Pregúntate: ¿quiénes nutren mi paz? ¿Quiénes me inspiran con su templanza? ¿Quiénes me hacen sentir más claro, más en calma, más en mí? Y luego hazte la otra mitad de la pregunta: ¿quiénes, por el contrario, me agotan? ¿Quiénes alimentan la queja, el chisme, la tensión? ¿Quiénes hacen que me sienta más ansioso, más reactivo, más irritado después de hablar con ellos? La respuesta no siempre será cómoda, pero sí necesaria, porque solo desde esa claridad puedes tomar decisiones conscientes sobre cómo equilibrar tus vínculos. Tal vez no puedas cortar todas las relaciones que drenan tu energía, pero sí puedes reducir el tiempo que les das, el espacio que ocupan, la autoridad emocional
que tienen sobre ti. También es justo recordar que tú en ocasiones puedes ser esa persona para alguien más, y eso requiere humildad. Preguntarte, ¿estoy sumando calma o estoy contagiando mi agitación? ¿Estoy ofreciendo luz o proyectando sombra? Porque todos tenemos días difíciles, pero la diferencia está en cómo los llevamos. Puedes tener una tormenta dentro y aún así elegir no empapar a quienes te rodean. Puedes estar luchando en silencio y aún así no dejar que tu lucha se convierta en campo de batalla para los demás. El compromiso con la serenidad no es solo personal, es también relacional. No se trata únicamente de buscar entornos sanos, sino de contribuir activamente a ellos, de convertirte en esa persona que no inflama, que no provoca, que no impone. Esa persona que sabe escuchar sin dramatizar, que sabe acompañar sin invadir, que sabe retirarse sin herir. Esa persona cuya presencia incluso en el silencio calma. Porque hay quienes, sin decir una palabra, hacen que todo duela menos. Volviendo a Epicteto, él no nos invitaba al juicio sino a la prudencia, al discernimiento, a la selección consciente de los entornos en los que depositamos nuestra energía. A veces una sola persona negativa puede desequilibrar todo tu día, o incluso tu vida entera, si no eres capaz de establecer límites claros. Y lo más delicado es que muchas veces no es alguien lejano, sino alguien a quien aprecias profundamente. Ahí es donde el trabajo interior se vuelve más sutil, seguir amando, sin permitir que esa persona dicte tu estado emocional. Hay una forma de presencia silenciosa que calma más que cualquier consejo. Una persona en paz no necesita corregirte, ni convencerte, ni impresionarte. Solo está ahí con su actitud, con su energía, con su ejemplo. Y eso basta. Son esas personas las que debes buscar, las que elevan sin esfuerzo, las que al estar cerca te invitan a respirar más lento, a hablar más claro, a vivir más liviano. Rodéate de ellas. Haz espacio para su presencia. Aprende de su mirada. Pregúntales cómo hacen para no reaccionar. Obsérvalas en los momentos tensos, no porque sean perfectas, sino porque han elegido conscientemente un estilo de vida donde la serenidad no es una respuesta automática, sino una decisión sostenida. Y si no las tienes cerca, no te preocupes. Hay libros, hay voces, hay historias que transmiten esa misma calma. La historia está llena de ejemplos de personas que supieron mantener su centro incluso cuando todo alrededor se derrumbaba. Los grandes estoicos fueron prueba viviente de que es posible vivir en medio del conflicto sin ser parte de él. Búscalos. Léele a Marco Aurelio. Reflexiona con Séneca. Estudia a Epicteto. Sus palabras no envejecen, porque lo que enseñan no es solo teoría, es una forma de estar en el mundo que atraviesa los siglos. Al final, cada persona que dejas entrar en tu espacio íntimo es como una semilla. Algunas crecerán como árboles de sombra y paz, otras como espinas que duelen al tocar. Tú decides cuáles regar, a cuáles dedicar tiempo, a cuáles permitir que te habiten. No desde la soberbia, no desde el rechazo, sino desde el cuidado de lo más valioso que tienes, tu equilibrio interior. Y recuerda con total claridad esta verdad simple pero poderosa: eres el reflejo emocional de quienes más te rodean. No es una metáfora, es una realidad neurológica, afectiva, espiritual. Por eso, si tu propósito es vivir en paz, empieza por mirar alrededor. Y si hace falta, haz ajustes, sin culpa, sin rencor, con amor. Porque la serenidad, como todo lo sagrado, merece un entorno que la respete. Y tú mereces rodearte de personas que te lo recuerden. Usa el humor como defensa. Hay momentos en la vida en los que las palabras hieren, los gestos molestan y las actitudes ajenas parecen hechas a medida para tocar el punto exacto donde más duele. En esas situaciones el impulso natural es tensarse, cerrarse, alzar la voz o encender la mente en discusiones internas que nos roban energía. Pero hay otro camino, más sutil, más libre, más poderoso de lo que parece el humor. Usar el humor como defensa no es una evasión ni una frivolidad,
es en realidad un acto profundo de sabiduría emocional, porque quien es capaz de reír con respeto, con elegancia, con inteligencia, en medio de una provocación no está negando la realidad, está recordando que no todo tiene que ser tan serio, que no todo merece una carga emocional pesada, que en ocasiones basta con girar levemente la perspectiva para que lo que parecía una ofensa se vuelva irrelevante. El humor desarma al ego, y esa es quizás su mayor virtud, porque el enojo en su núcleo más íntimo casi siempre es un mecanismo de defensa del ego. Cuando alguien te interrumpe, te corrige, te ignora o se burla de ti, lo que se irrita primero no es tu razón sino tu orgullo. Ese que susurra, no deberían tratarme así, esto no se lo permito a nadie. ¿Quién se cree para hablarme así? Y es en ese momento justo ahí cuando el humor puede entrar como un rayo de luz. Imagina, por ejemplo, que alguien te lanza una provocación absurda, una crítica sin fundamento, una frase cargada de sarcasmo, una mirada de desdén. Tienes varias opciones. Puedes responder con la misma moneda y entrar en un duelo de egos. Puedes callarte y acumular esa tensión en silencio. O puedes, con un gesto casi imperceptible de inteligencia emocional, soltar una frase que en lugar de escalar el conflicto, lo desactive. Algo como, vaya, alguien se despertó con ganas de filosofar hoy, o gracias por tu opinión gratuita, la sumaré a mi colección. No se trata de burlarse del otro ni de reírse de forma altiva. Se trata de proteger tu espacio interior, de no permitir que te arrastren a una batalla innecesaria, de entender que a veces la provocación busca justamente eso, una reacción, y que si tú la sustituyes por ligereza, por juego, por ironía sana, le quitas al otro su poder sobre ti. El humor bien usado no hiere, aclara, suaviza, reduce el drama, da aire a una situación que se está asfixiando en su propia tensión, y lo más importante, te recuerda que no eres prisionero de las circunstancias, que puedes elegir la forma en que experimentas cada momento, que incluso cuando no puedes cambiar lo que ocurre, puedes cambiar la manera en que lo vives internamente. Muchos de los sabios antiguos, aunque solemnes en sus enseñanzas, no carecían de sentido del humor. Los estoicos, por ejemplo, sabían que reírse de uno mismo es una forma de liberarse, porque cuando puedes observar tus propias contradicciones con una sonrisa, cuando aceptas tus errores sin azotarte, cuando entiendes que ser humano es un ejercicio constante de ensayo y error, entonces te haces inmune a las críticas vacías. Ya nadie puede herirte con lo que tú mismo ya has abrazado con naturalidad. La ligereza no es debilidad, es fortaleza emocional. No es superficialidad, es profundidad con mirada clara. Porque solo quien ha trabajado en sí mismo puede permitirse no tomarse tan en serio. Solo quien ha desinflado su ego puede reír en medio de lo que antes lo hería. Y solo quien ya no necesita demostrar nada puede permitirse jugar un poco con lo que otros toman como tragedia. Ahora bien, no confundamos el humor estoico con el sarcasmo hiriente o la ironía agresiva. Esa forma de humor nace desde la herida, desde la necesidad de controlar o humillar. El humor que proponemos aquí es el que nace de la lucidez, de la distancia emocional suficiente como para no engancharse, de esa paz interna que se expresa con una chispa ligera que ilumina, no que quema. Hay una escena habitual en la vida cotidiana que ilustra bien este punto. Vas por la calle con tu rutina habitual y de pronto alguien te grita algo desde un coche, un comentario ofensivo o innecesario. En lugar de cargar con esa basura emocional, puedes simplemente decirte a ti mismo, «Y yo que pensaba que hoy no iba a haber teatro», y seguir tu camino. No porque no te importe, sino porque has aprendido que no todo merece tu energía. La práctica del humor como defensa también implica una elección consciente de qué batallas pelear. Hay personas que se indignan por todo, que hacen de cada pequeña fricción una causa personal, que viven con el ceño fruncido, como si el mundo estuviera en su contra. Y hay otras que, sin dejar de ser firmes, saben que no todo necesita ser corregido, confrontado o dramatizado.
Saben que a veces la mejor respuesta es una sonrisa interna, una frase amable, una broma inteligente. No para escapar, sino para mantenerse en paz. Incluso en los vínculos cercanos el humor puede ser un puente. Una pareja que aprende a reírse de sus diferencias en lugar de convertirlas en armas. Unos amigos que se enfrentan a los contratiempos del día con ironía compartida. Una familia que elige responder con juego antes que con juicio. No se trata de ocultar los problemas reales, sino de reducir la intensidad de los que no lo son. Hay una práctica útil que puedes empezar a aplicar cada vez que sientas que una situación te irrita. Pregúntate si hay alguna forma de mirarla con humor. No de negarla, no de minimizar lo importante, pero sí de suavizar lo innecesario. A veces basta con cambiar la forma en que cuentas lo que te ocurrió. A veces basta con una frase inesperada que rompa el clima tenso. A veces basta con recordar que la vida en su fondo más profundo es una obra breve y que tomarla demasiado en serio no te vuelve más sabio sino más rígido. La rigidez emocional es el caldo de cultivo del enojo. La ligereza, en cambio, permite el movimiento, la adaptación, la creatividad. Una mente ligera no es una mente frívola, es una mente libre. Libre de tener que responder siempre desde la gravedad. Libre de cargar con la energía ajena. Libre de sentirse ofendida por cada error humano. Y en esa libertad aparece una verdad poderosa. Quien puede reírse de sí mismo, ya venció al enojo. Porque si puedes ver tus errores, tus fallos, tus torpezas con humor, nadie podrá usarlas contra ti. Si puedes reírte de tu propia historia sin culpa, entonces el pasado pierde su capacidad de envenenarte. Si puedes tomarte un poco menos en serio, entonces las ofensas se diluyen, los roces se suavizan y el ego, ese gran generador de conflictos, pierde fuerza. Quizá te estés preguntando, pero ¿y si el tema es realmente serio? ¿Y si lo que ocurre no se puede tomar con humor? En esos casos, el humor no se usa como negación, sino como respiración, como recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad se puede encender una pequeña chispa de claridad. El humor no resuelve todo, pero alivia. No transforma la situación, pero transforma cómo la vives. Porque si el enojo es fuego que consume, el humor es agua que refresca. Si el enojo te encierra en ti mismo, el humor te abre a nuevas posibilidades. Y si el enojo alimenta el conflicto, el humor puede disolverlo antes de que escale. Así que la próxima vez que te sientas al borde de estallar, detente. Respira y pregúntate, ¿hay aquí algo que pueda ver con otra lente? ¿Hay una manera más ligera de responder? ¿Puedo jugar un poco con esto en lugar de dejar que me consuma? No se trata de hacer reír a otros, sino de aliviar tu carga. De recordar que la seriedad no siempre es sinónimo de madurez y que la ligereza, cuando nace de la conciencia, es una forma elevada de inteligencia emocional. El mundo no siempre será amable. Las personas no siempre serán justas. Las circunstancias no siempre serán ideales. Pero tú siempre puedes elegir cómo responder. Y si aprendes a reírte no desde la burla, sino desde la claridad, habrás descubierto una de las herramientas más poderosas para conservar tu paz. Porque al final quien puede reírse de sí mismo, ya venció al enojo. Practica el desapego emocional. Hay una forma de dolor que no nace del daño en sí, sino de la insistencia en que las cosas deberían haber sido diferentes. De ahí surge buena parte del enojo, de la frustración, de esa tensión interna que consume sin que nadie lo note. Es la resistencia silenciosa a lo que ocurre, la lucha contra lo que ya es, la obstinación del apego emocional a los planes, a las personas, a los resultados. El estoicismo, desde su raíz más profunda, nos ofrece una alternativa poderosa: no reprimir las emociones, sino liberarlas del peso del apego. Practicar el desapego emocional no significa volverse frío o indiferente. Al contrario, implica vivir con más presencia, con más amor y menos expectativa, con más entrega y menos necesidad de controlar. Es soltar, sí, pero no desde el abandono, sino desde la claridad.
desde ese espacio interno donde entiendes que nada externo, por deseado que sea, puede ser garantizado. Ni un plan, ni una relación, ni siquiera una palabra dicha en el momento correcto. Todo está en movimiento, y aferrarse es querer detener el río con las manos. Uno de los errores más comunes, y más costosos emocionalmente, es creer que si uno se esfuerza lo suficiente, todo saldrá como lo espera. Que si das lo mejor de ti, los demás responderán con gratitud. Que si planeas cada detalle, no habrá margen de error. Que si cuidas una relación con esmero, esa persona nunca se alejará. Pero la vida una y otra vez se encarga de recordarnos que no funciona así, que no siempre se recibe en la misma moneda, que no siempre el resultado honra la intención, y que muchas veces, por más noble que sea tu entrega, el desenlace no será el que imaginaste. Es en ese momento cuando la realidad no coincide con tu deseo donde nace el enojo, una mezcla de decepción y rabia que, si no se comprende, se enquista. Puedes enojarte con el otro, con la situación, contigo mismo, pero al final ese enojo no es más que la expresión de un apego que no quiere soltar. Un esto no debería haber pasado así, dicho con fuerza, con dolor, con el corazón apretado. Y sin embargo el estoico no niega ese dolor, lo observa, lo reconoce y luego lo trasciende, porque ha comprendido que soltar no es resignarse, es liberarse. No es dejar de amar, sino dejar de sufrir por lo que no se puede controlar. Marco Aurelio lo dijo con una serenidad que desarma: ama las cosas como si fueran a desaparecer, porque algún día lo harán, no como amenaza, sino como recordatorio de que lo que hoy tienes, una relación, un momento, una certeza, no es tuyo en propiedad, es un préstamo de la vida, y aferrarse a ello como si fuera eterno es invitar al dolor cuando inevitablemente cambie. Imagina que planeas un día especial. Todo está organizado con cuidado. Las personas que quieres, el lugar perfecto, la atmósfera adecuada. Pero algo se tuerce. Alguien no llega. El clima cambia. Surge un imprevisto. ¿Qué haces? Puedes enojarte, culpar, frustrarte, o puedes respirar, adaptarte y recordar que el plan era solo una guía, no una obligación del universo. Tu capacidad de disfrutar ese día no depende de que todo salga perfecto, sino de que tú decidas vivirlo con flexibilidad y desapego. Esto se extiende a todo en la vida. A los vínculos, por ejemplo. ¿Cuántas veces el enojo surge porque alguien no actúa como tú esperas? Porque no responde a tus mensajes como te gustaría, porque no te da el lugar que tú crees merecer. Pero ¿quién te prometió que lo haría? ¿Desde cuándo los demás están aquí para cumplir con tus expectativas? El apego a una imagen ideal del otro genera sufrimiento. Y cuanto más esperas que alguien sea, diga o haga lo que tú deseas, más vulnerable te vuelves al enojo. El desapego emocional, en cambio, te da una fuerza serena. Puedes seguir amando, cuidando, acompañando, pero sin exigir que el otro se comporte de cierta manera, sin construir castillos mentales sobre lo que debería ser. Y entonces, cuando el otro se equivoca, se aleja, o simplemente actúa desde su propia historia, tú no entras en crisis, porque ya no estás atado, porque puedes aceptar lo que llega y también lo que se va. Esta práctica estoica se vuelve aún más valiosa cuando la aplicas a tus propios logros y metas. No se trata de dejar de tener ambiciones. Todo lo contrario, los estoicos eran personas profundamente comprometidas con la excelencia, pero sabían que la única parte que realmente dominaban era su esfuerzo, no el resultado. Así que ponían su alma en lo que hacían y luego soltaban. Si salía bien, agradecían, si no, aprendían, pero no se envenenaban con la frustración, porque su paz no dependía del aplauso externo, ni del éxito inmediato, ni de que todo saliera según lo planeado. Y aquí aparece la frase que resume esta estrategia con una claridad admirable: tu paz no debe depender de lo que no puedes retener. Léela con calma, repítela, grábala en tu memoria, porque es una brújula poderosa. Cada vez que te sientas enojado, pregúntate:
¿Qué estoy intentando retener? Una expectativa, una imagen, una persona, un resultado, y luego suelta. Suelta sin cerrar el corazón, suelta sin endurecerte, suelta desde la sabiduría, no desde el cansancio. Practicar el desapego emocional es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, pero puedes empezar por pequeños actos. Por ejemplo, cuando alguien no responde como tú querías, en lugar de construir una historia mental de rechazo o desinterés, simplemente acepta, respira y suelta. O cuando algo no sale como lo planeaste, en lugar de frustrarte, reconoce lo que sí estuvo en tus manos y lo que no, y agradece, y aprende, y sigue. También puedes aplicar el desapego a los juicios sobre ti mismo. A veces el enojo no va dirigido hacia afuera, sino hacia adentro, por no haber logrado más, por haberte equivocado, por no estar donde creías que ya deberías estar. Pero esos juicios también nacen del apego a una imagen idealizada de ti, a un cronograma mental que nadie te impuso pero que cargas como si fuera una ley. Suelta eso también. Acéptate como estás, sin dejar de crecer pero sin castigarte por no haber llegado a un destino que tal vez solo existe en tu imaginación. Desapegarte emocionalmente no significa que todo te dé igual. Significa que eliges tu paz como prioridad, que dejas de regalar tu tranquilidad a cada contratiempo, que decides vivir con los pies en la realidad, no atrapado en lo que debería haber sido. Es una forma de respeto profundo hacia ti mismo, porque si no puedes controlar lo que ocurre afuera, al menos puedes decidir cómo lo vives dentro. Recuerda siempre que la vida cambia, que las personas cambian, que tú cambias, y que pretender que todo se quede estático para tu comodidad es una ilusión que genera enojo innecesario. Abraza el movimiento, abraza lo incierto, abraza el misterio de no saber exactamente cómo resultarán las cosas, y aún así, seguir caminando con confianza. Así como no puedes retener el agua entre los dedos, tampoco puedes forzar que la vida se adapte a tus esquemas, pero sí puedes convertirte en quien fluye con ella. No con pasividad, sino con presencia. No con resignación, sino con sabiduría. Y entonces, en lugar de enojarte cada vez que algo cambia, empezarás a ver en ese cambio una oportunidad de crecer, de soltar, de transformarte. El estoico no deja de sentir, pero aprende a no depender. No amarra su paz a lo que no puede retener, porque ha comprendido que la libertad más alta no es la de tenerlo todo bajo control, sino la de no necesitar que así sea. Y desde esa libertad el enojo pierde fuerza, porque ya no tiene nada a lo que aferrarse, porque tú has soltado el ancla, y ahora puedes navegar en calma sin importar cómo sople el viento. Observa tus pensamientos antes de actuar, antes de que el enojo se manifieste como un grito, un portazo, un gesto cortante o una frase de la que luego te arrepientas. Ya ha comenzado su recorrido dentro de ti. No aparece de la nada. Se forma en la mente, se alimenta de interpretaciones, se infla con expectativas y poco a poco va creando una historia. Una historia que rara vez se basa en los hechos desnudos y casi siempre en la manera en que tú los estás procesando. Por eso uno de los actos más sabios y difíciles al mismo tiempo es detenerse antes de reaccionar y observar con serenidad. ¿Qué historia me estoy contando? El estoicismo siempre ha insistido en esta verdad esencial. No son los hechos los que nos alteran, sino nuestro juicio sobre ellos. Y en ninguna emoción esto se vuelve más evidente que en el enojo. Alguien llega tarde, por ejemplo, un hecho neutro objetivo, pero tu mente puede transformarlo en una ofensa personal. No respeta mi tiempo, no le importo, siempre me hace lo mismo. En cuestión de segundos, un simple retraso se convierte en una declaración de desprecio, en una falta de consideración, en una herida emocional. Y no porque el hecho lo haya dicho así, sino porque tú se lo atribuiste. Ahí comienza la tormenta. En ese diálogo interno que muchas veces pasa desapercibido, pero que va encendiendo las llamas del enojo.
Por eso esta estrategia propone una práctica que, aunque sutil, puede cambiar radicalmente la manera en que vives tus emociones, observar tus pensamientos antes de actuar. Imagínate por un momento en medio de una situación que suele irritarte. Puede ser una discusión con alguien cercano, un mensaje que te molesta, un tono que percibes como hostil, una injusticia evidente. El primer impulso, lo sabes, es responder desde la emoción. Pero aquí es donde puedes aplicar un freno consciente. Antes de decir algo, antes de tomar una decisión, haz una pausa mental y pregúntate, ¿qué estoy pensando exactamente ahora? No, ¿qué está pasando? Sino, ¿cómo lo estoy interpretando yo? Porque esa interpretación es el verdadero generador del enojo, no el hecho externo. Los estoicos no proponían suprimir las emociones, sino comprenderlas. Y para eso, hay que aprender a mirar hacia adentro con honestidad. Cuando haces ese ejercicio de observación, empiezas a darte cuenta de cuánto ruido se genera en tu mente sin necesidad. Cuántas veces te enfadas por suposiciones, por lecturas erradas, por miedos proyectados, por heridas viejas que el presente apenas rozó. La mente, si no se vigila, se convierte en una fábrica incesante de juicios, y muchos de ellos están contaminados por el pasado, por creencias limitantes, por inseguridades. Entonces no ves lo que ocurre, sino lo que temes que signifique, y a partir de esa distorsión reaccionas. Pero si puedes observar ese pensamiento antes de que se convierta en acción, algo cambia. Tomas el control, tomas dirección, rompes el automatismo emocional que tantas veces te ha llevado a decir o hacer cosas de las que después te arrepientes. No reprimes tu emoción, pero sí la comprendes. Y al comprenderla, la desarmas. Una técnica simple, pero poderosa, para practicar esta estrategia es el método de los 3 pasos: parar, pensar y decidir. 1. Parar cuando sientas que el enojo está subiendo, frena. Físicamente si puedes. Deja lo que estás haciendo. Respira profundamente. Suspende la reacción por unos segundos. Ese pequeño espacio es vital, porque ahí comienza tu libertad. Pensar, pregúntate sin justificarte ni culpar al otro. ¿Qué estoy pensando ahora? ¿Qué interpretación estoy haciendo de esto? Es la única posible. Podría haber otra forma de verlo. No se trata de negar lo que sientes, sino de cuestionar si lo que estás pensando realmente refleja la realidad o solo tu filtro emocional. 3. Decidir. Una vez que has parado y pensado, elige conscientemente tu siguiente paso. A veces será hablar con calma, otras guardar silencio, tal vez pedir espacio o simplemente dejar pasar. Pero ya no será una reacción automática, será una respuesta nacida de la conciencia. Este espacio entre el estímulo y la respuesta es donde reside tu poder. Viktor Frankl lo expresó con una claridad inolvidable. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta se encuentran nuestro crecimiento y nuestra libertad. Practicar esto no es sencillo al principio, porque el enojo suele llegar con fuerza, con velocidad, con intensidad. Pero cuanto más entrenas esta observación, más rápido te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos, que puedes mirarlos pasar sin aferrarte a ellos, que puedes dejarlos fluir como nubes, como olas, sin necesidad de convertirlos en verdad absoluta. Una buena metáfora para esto es la del centinela. Imagínate que tu mente es una puerta por la que pasan pensamientos constantemente. Algunos son tranquilos, otros llegan con furia. Tú eres el centinela. No puedes evitar que vengan, pero sí puedes decidir a cuáles dejas entrar y a cuáles no. Y si cada vez que un pensamiento enojado llega tú, simplemente lo miras, lo examinas y luego lo dejas ir, estás ejerciendo tu poder. Estás evitando que ese pensamiento te controle. Porque, aquí viene una de las verdades más liberadoras de esta estrategia. Tus pensamientos no te definen a menos que los obedezcas. Puedes tener un pensamiento agresivo, hiriente, impulsivo,
Pero si no lo ejecutas, si no lo abrazas como tuyo, entonces no eres tú. Eres el espacio que lo contiene, lo observa y lo deja pasar. Y eso no solo es sabiduría, es libertad emocional. Muchos confunden la inteligencia con la rapidez para responder. Pero en realidad la verdadera inteligencia emocional es la capacidad de esperar un segundo más, de mirar antes de actuar, de no dejar que el enojo te use como instrumento, porque el enojo sin observación no razona, solo ataca, y siempre que ataca deja algo roto, a veces afuera, a veces dentro de ti. Esta estrategia no busca que seas perfecto, busca que seas consciente, que te conviertas en alguien que ante una situación tensa ya no actúa por impulso, sino desde el discernimiento. Que aprendas a mirar tu diálogo interno como un texto en construcción, no como una sentencia definitiva. Y que poco a poco vayas afinando esa voz interna que dice: espera, observa, no es tan grave como parece. El estoico no vive en negación, vive en claridad. Y para llegar a ella el primer paso es entrenar la mente a no creerse todo lo que piensa, a no dejarse llevar por la primera ola de juicio, a no construir una narrativa desde la herida, porque cuando haces eso el enojo se vuelve una emoción transitoria, no una identidad permanente, y puedes dejar que pase sin necesidad de convertirlo en acción. Así que la próxima vez que sientas ese calor interno, esa tensión en el pecho, ese pensamiento que grita: esto no se puede permitir, detente. Observa. Pregunta: ¿qué historia me estoy contando? Y luego elige. Porque esa elección, aunque pequeña, aunque silenciosa, es el verdadero acto de poder. Recuerda, la ira es una tormenta que puedes frenar con conciencia. Y en el centro de esa tormenta, si sabes mirar bien, siempre hay un instante de calma. Ese instante es tuyo, y desde ahí puedes responder sin perderte a ti mismo. Haz de cada provocación un entrenamiento personal. Hay una forma de mirar la vida que transforma cada momento difícil en una lección silenciosa. Cada persona desafiante, en vez de ser una amenaza a tu equilibrio, se convierte en una oportunidad de practicar tu fortaleza interior. Cada situación incómoda, en vez de ser una ofensa, es una puerta para el crecimiento. Esta no es una visión ingenua ni resignada, es una perspectiva entrenada, consciente, poderosa. Es la mirada de quien ha entendido que el verdadero progreso no ocurre cuando todo fluye con facilidad, sino cuando eliges crecer en medio de la fricción. Así nace esta estrategia: convertir cada provocación en un entrenamiento personal. El estoicismo no te promete una vida sin caos. Lo que propone es que aprendas a entrenar tu mente y tu carácter a través de ese caos. Que conviertas tu interior en un dojo, un espacio de práctica continua donde cada día, con sus desafíos, incomodidades y roces, te brinde una nueva posibilidad de ejercitar la virtud. No se trata de soportar todo sin reaccionar, sino de responder desde tu centro, de demostrar que tu serenidad no es frágil ni circunstancial, sino un estado que has cultivado con disciplina. Imagina por un momento que cada provocación es un maestro encubierto, un conductor que te cierra el paso, alguien que te lanza una crítica injusta, una persona que intenta manipular tus emociones o despertar tu vieja herida. ¿Qué pasaría si en vez de tomártelo como algo personal, lo vieras como una sesión de entrenamiento, como un momento preciso para reforzar tu autocontrol, para observar tus emociones sin obedecerlas, para elegir no reaccionar desde la herida, sino desde la conciencia? Esa es la esencia del dojo interior. No esperas condiciones ideales para trabajar en ti. Utilizas lo que hay, lo que molesta, lo que interrumpe, lo que hiere, porque sabes que ahí, en ese punto de fricción, es donde tu carácter se templa. Como el hierro se fortalece al fuego, así también tu serenidad se vuelve más sólida cuando se pone a prueba. No cuando meditas en silencio, sino cuando alguien te provoca y tú eliges permanecer en calma. Marco Aurelio, enfrentando las presiones del poder, la traición, la enfermedad y la incertidumbre, escribió: «El alma se fortalece resistiendo lo que le parece difícil.
Como el músculo necesita resistencia para crecer. Esta idea es central en esta estrategia. No estás reprimiendo lo que sientes. No estás fingiendo que nada te afecta. Estás utilizando ese momento de tensión como una herramienta para subir un peldaño más en tu desarrollo personal. Estás ascendiendo. Pongamos un ejemplo. Alguien en tu entorno, puede ser un colega, un familiar, incluso una expareja, lanza una provocación sutil. Puede ser un comentario con doble intención, una actitud pasiva-agresiva, una omisión calculada. Tu mente lo detecta de inmediato. El impulso inicial es responder, aclarar, devolver el golpe con elegancia o con furia. Pero te detienes, respiras, recuerdas que ese instante es tu dojo, que esa persona, sin saberlo, te está ayudando a fortalecer tu serenidad. Entonces eliges no reaccionar, no porque te falten palabras o porque no sepas defenderte, sino porque has decidido que tu energía no será malgastada en combates que no edifican. Has comprendido que responder a todo lo que molesta es vivir a merced de los demás, que quien provoca desde su inestabilidad busca arrastrarte a su nivel. Pero tú ya no estás ahí. No te rebajas, no te explicas, no te justificas, observas y eliges tu paz. Al hacer esto estás entrenando algo mucho más grande que el silencio. Estás cultivando tu autodominio. Estás fortaleciendo tu identidad emocional. Estás reafirmando que la serenidad es una práctica activa, no una pasividad débil. Que no reaccionar no significa debilidad, sino dirección. Que responder con madurez a la provocación es uno de los signos más altos del carácter forjado. Los estoicos hablaban constantemente de esta idea. El sabio no se deja arrastrar por las emociones del momento, no porque no las sienta, sino porque ha entrenado su mente para ver más allá. Sabe que todo pasa, que los impulsos son pasajeros, que las provocaciones dicen más del otro que de uno mismo, y que si cada vez que alguien enciende una chispa, tú te conviertes en incendio, entonces no has conquistado nada dentro de ti. Haz de tu día a día una serie de entrenamientos breves. Empieza con los pequeños roces, el comentario sarcástico, la espera inesperada, el gesto desconsiderado. En vez de quejarte por ellos, míralos como pesas emocionales, como ejercicios que estás llamado a levantar con elegancia. Cada vez que lo haces sin que nadie lo note, tu mente se fortalece, tu ego se aquieta, tu capacidad de responder con claridad se expande. Y cuando lleguen las grandes pruebas, porque llegarán, ya estarás preparado, porque te has entrenado en lo pequeño, porque has hecho de tu serenidad un hábito, no una excepción. Y entonces, incluso cuando la vida golpee fuerte, tú no responderás desde el pánico ni desde el resentimiento, sino desde la templanza, desde ese lugar donde sabes que el verdadero poder no se grita, se encarna. Esto no es fácil, no es cómodo. A veces dolerá, a veces querrás rendirte y volver a las viejas formas de reaccionar. Pero cada vez que logres sostener tu centro, aunque sea por unos segundos más, estarás rompiendo un patrón. Estarás diciendo, no me dominará ni esta emoción, ni esta persona, ni esta situación. Estarás reclamando tu soberanía emocional. Y aquí viene la clave que corona esta estrategia. Haz de tu serenidad tu mayor demostración de poder. No dejes que te confundan. El mundo celebra lo ruidoso, lo inmediato, lo explosivo. Pero tú sabes que lo verdaderamente admirable es permanecer en calma cuando todo a tu alrededor quiere sacarte de tu eje. Que el verdadero respeto se gana cuando los demás notan que no reaccionas desde el ego, sino desde una profundidad que no depende de su aprobación. Por eso cuando alguien te provoque, no te digas, ¿por qué me hace esto?, sino, ¿qué puedo fortalecer en mí a través de esto? Cambiar esa pregunta transforma tu realidad. Te saca del rol de víctima emocional y te coloca en el de aprendiz consciente. Y entonces cada día, cada persona difícil, cada incomodidad se vuelve parte de tu entrenamiento invisible, del arte sutil de gobernarte a ti mismo. No estás reprimiendo, estás ascendiendo, no estás aguantando, estás puliendo tu carácter,
Estás convirtiendo el ruido externo en música interna. Estás logrando que el mundo ya no dicte tus reacciones. Y eso, aunque pocos lo comprendan, es uno de los actos más revolucionarios que puedes hacer en silencio. Así que levántate cada día sabiendo que no estás aquí para evitar las provocaciones, sino para usarlas como parte de tu desarrollo. Que cada situación difícil es una clase magistral si tienes la humildad de observarla con atención. Y que tu mayor victoria no será callar al otro, sino crecer tú por dentro. Porque cuando haces de tu serenidad una disciplina, dejas de temer al conflicto. Sabes que no estás a merced de lo externo, que en cualquier escenario, por más adverso que parezca, puedes practicar tu templanza. Y ese conocimiento te transforma, te eleva, te convierte en alguien que no necesita demostrar nada, porque su sola presencia ya refleja una fuerza que no se ve, pero que se siente. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. No ha sido casualidad. Has elegido quedarte, escuchar, reflexionar, y eso dice mucho de ti. En un mundo donde la velocidad manda, donde muchos prefieren gritar antes que comprender, tú decidiste ir más despacio. Elegiste mirar hacia adentro. Elegiste entrenar tu calma. Hoy no te llevas soluciones mágicas ni frases vacías. Te llevas algo mucho más valioso, una nueva perspectiva. Porque el enojo, aunque humano, no tiene por qué gobernarte. No tienes que vivir esclavo de lo que otros hacen, dicen o no hacen. Puedes decidir que tu paz no depende de lo externo. Puedes vivir desde la claridad, no desde la reacción. Desde la dirección, no desde el impulso. Tal vez a lo largo de estas 12 estrategias, algo dentro de ti hizo clic. Tal vez recordaste un momento reciente donde reaccionaste sin pensar. O quizás imaginaste cómo podrías haber actuado distinto. Y ese simple gesto, esa pequeña toma de conciencia, ya es una forma de avanzar. No se trata de volverte perfecto, ni de dejar de sentir. Se trata de observarte, comprenderte y elegir con más libertad. Porque cuando eliges responder desde tu centro, no solo te haces bien a ti, también sanas los espacios que compartes con los demás. Te conviertes en alguien que no enciende fuegos, sino que los apaga con su sola presencia. En alguien que no necesita levantar la voz para ser escuchado, porque su coherencia ya habla por él. Y por eso, desde lo más profundo, gracias. Gracias por escuchar, por abrir tu mente y por darte la oportunidad de crecer. Gracias por regalarte este tiempo que no es para mí, ni para otros, es para ti, para tu paz, para tu libertad interior. Ahora te dejo con una invitación, una llamada a la acción sencilla pero poderosa. Practica. No guardes esto como un buen mensaje más. Llévalo a tu vida, a tu día, a tus relaciones. La próxima vez que sientas que el enojo toca tu puerta, recuerda lo que has aprendido. Respira, observa, elige. Que no sea el impulso quien decida por ti, sino tu conciencia. Y si este contenido te ayudó, compártelo. Quizás alguien que quieres necesita escucharlo. Quizás, como tú, también está buscando otra forma de vivir. Una más serena, más plena, más suya. Porque al final, como decían los estoicos, no puedes controlar lo que ocurre fuera de ti, pero siempre puedes elegir cómo respondes. Y esa elección, aunque silenciosa, tiene el poder de cambiarlo todo. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir la calma. Nos vemos en el próximo viaje interior.